Hola a todos, aquí es Scott. Seguramente se estarán preguntando, wow, ¿estás enfermo o solo enfermo? Fui al doctor y me dijo, vaya, pareces enfermo, deberías ir a ver a un doctor. Me han diagnosticado oficialmente con... Bueno, ¿qué más hay que hacer aparte de consumir más humidificador y hablar de consolas y videojuegos de edición limitada o lo que sea? Mientras todos los demás juegan afuera y hablan de lo que sea que hablen las personas que no están enfermas. Hay una cierta belleza en... Sí, solo embarrarle un poco de Zelda, tenemos que deshacernos de estas cosas. Para realmente reavivar su relación con una consola, las ediciones limitadas pueden ser la solución. Como variantes en sistemas y un color específico con arte especial, a veces en conmemoración de un evento producido en cantidades limitadas. Puedes conseguirlas en las tiendas o tal vez simplemente ganarlas en un sorteo. Todo el concepto de estas cosas tomó un tiempo en ser viable realmente. La mayoría de los propietarios de Atari 2600 en los años 70 no sabían qué significaba edición limitada o consola. Estas cosas realmente se hicieron populares cuando llegaron los 90s. Entonces era obvio que los videojuegos estaban consiguiendo un gran fandom con personas que buscaban coleccionarlos. Las ediciones limitadas atraían a las personas que necesitaban solo un Nintendo 64 más y podían parar cuando quisieran, o personas que necesitaban una razón para conseguir finalmente el sistema por primera vez. Y luego sucedieron los 2000 y no podían detener lo que se venía. ¿Cómo solo un hombre necesita tanto 3DS? Personalmente solo elijo sistemas de edición limitada cuando no tengo ese sistema para empezar. Como cuando salió el Smash para 3DS, estos lindos sistemas 3DS XL irrumpieron. Y aunque me gustó mucho cómo se veían, ya tenía un 3DS XL. Y con las actualizaciones de consolas, esa es una historia diferente. No tenía un 3DS XL nuevo, así que cuando vi la edición de Super Nintendo en Amazon, solo digamos que estimulé muchísimo la economía ese día. En general diría que me gustan las cosas bastante sencillas en la forma en que prefiero que se vean mis consolas. Me gusta que se vean exactamente como siempre se pretendió, como son todas las imágenes promocionales. Tengo un Play 4 Pro negro y estoy orgulloso, maldita sea. Sin embargo, debo admitir que es bastante divertido ponerse loco a veces con variantes limitadas. Siempre es divertido mirarlos boquiabiertos, incluso cuando el término edición limitada se usa todo el tiempo con sistemas que son todo lo contrario. Así, GameCube Platino de edición limitada, sí me vayan estas cosas, realmente no estaban limitadas. Obtuve mucha de la información inicial sobre estas consolas de edición limitada de consolevariations.com y recomiendo encarecidamente echarles un vistazo si les gusta este tipo de cosas. Ahora, cuando las ediciones limitadas comenzaron a principios de los 90s, definitivamente eran bastante diferentes en comparación a lo que son hoy. No eran variantes grandilocuentes y bien diseñadas con personajes icónicos o algo así. Solo solían ser Toyota. Mirando atrás en la mayoría de los lanzamientos limitados de Game Boy, muchos de ellos solo tenían logotipos pegados en ellos. Uno de mis favoritos es la edición Cat. Había ediciones específicas con temas de juegos. Esta versión de Wario se entregó como premio durante un programa de juegos en el Reino Unido. Por extraño que parezca, todo lo que dice es edición limitada en la caja, pero cuando lo sacas es literalmente solo un Game Boy negro con Wario. No sé qué esperaba, pero no era esto. Una buena parte de los Game Boys limitados eran solo eso, sorteos y premios, como el de Ford, el de B-Drink, este rosado con un corazón. Está la serie de Play It Loud, pero este era principalmente solo Game Boys de diferentes colores, y algunos eran más raros que otros. Manchester, Milka, Planet Hollywood, EB Games, uno plateado. El Game Boy tenía un montón de locos modelos limitados, pero casi ninguno es legítimamente interesante. La mayoría solo tiene el logo de alguna compañía y eso es todo. Verán, eso es algo que Game Boy y Atari Lynx tienen en común. La única edición limitada de Lynx fue exactamente esto, pero la prefiero a todas las ediciones de Game Boy porque esta es la edición de Marlboro. ¿Alguna vez le preguntaste a alguien cómo se enganchó a los cigarrillos? Sí, el Lynx. Game Boy Pocket fue una mejor en comparación con el original en el departamento de lanzamiento limitado. Tenemos algunos de la vieja confiable, logotipo delante. Pero también tenemos este diseño de mármol solo en Japón, edición dorada, este púrpura atómico japonés que se ve exactamente como el Game Boy Color. Game Boy Light. Bueno, esto ya es más interesante que el original. Una exclusiva de Pokémon Center Store que siempre sucedió con cada portátil de Nintendo. Astro Boy... ¡Oh, lo mierda! El Nintendo 64 definitivamente tomó algunas ideas de los portátiles e hizo un montón de ediciones limitadas. Estaba la serie Fantastic, que era más o menos el equivalente de 64 a la serie Play It Loud en Game Boy. Pero esta vez con plástico translúcido. Sí, el 64 no tiene vergüenza, no tiene nada que ocultar. Y aunque la serie Fantastic no siempre se publicitó necesariamente como edición limitada, algunos definitivamente se convirtieron en algunos de los sistemas Nintendo 64 más raros que puedes comprar hoy. La versión dorada era exclusiva de Toys R Us. Siempre pensé que esto era genial. La mayoría de los sistemas dorados de Nintendo sienten la necesidad de pegar ese logo de Zelda, y aunque eso está bien, definitivamente son algunas de mis variantes limitadas favoritas. Creo que el oro puro puede verse increíble, y este 64 no es una excepción. ¡Sí! Star Wars Episode 1 Racer Edition limitada. Es solo un 64 normal, ¿verdad? Al menos le hubieran escupido una imagen o algo en la consola para que el cliente se sienta mejor, Dios. La locura de Pokémon estaba llegando a lo grande durante la era de Nintendo 64, así que Nintendo actuó en base a eso y no hizo un juego completo de Pokémon para el 64, sino simplemente colocaron algunas pegatinas de Pokémon en el sistema y les pareció bien. Muy bien, seamos justos, las ediciones Pikachu del 64 son increíblemente únicas, se esforzaron más que con la mayoría de las otras ediciones limitadas que eran simplemente diferentes colores con nuevos diseños. Este usó un nuevo molde de aspecto moderno que era más largo para compensar un Pikachu gigante
en la parte superior. ¡Qué ingenioso! Sus mejillas se iluminan cuando se enciende el sistema, el botón de encendido es una pokebola, el de reinicio y su pie. No hubiera pedido otra cosa. Este azul era para que lo tuviera todo el mundo, pero el naranja era exclusivo de Japón. Por supuesto, si no te gusta la diversión, podrías haber obtenido la versión europea de Pokémon Stadium. Ni siquiera puedo molestarme en bostezar. Game Boy Color. Aquí fue realmente donde Nintendo se dio cuenta. Oh, me gusta esto. No recuerdo cuántas mañanas me desperté pensando en Game Boy Color de Delca. Era una marca de zapatos en Austria y se ganó un concurso. Eso es divertido. Más ediciones de Pokémon esta vez, eso es seguro. Estaban las ediciones de Jesco con Mario en ellas. La edición de Lunchables es lo último en lo que pienso cuando escucho Lunchables. Gardner, el GameCube. Alguien ordenó varios diseños de MTV. Premios de sorteos desde Europa. Realmente es la única forma que puedo imaginar jugando Resident Evil 4. Sí, estos superan su propia edición limitada. Algunos GameCubes simplemente usaron un reemplazo de la joya en el medio. Tales of Symphonia, Metroid Prime, Metal Gear Solid Twin Snakes, Pokémon XD. Sin embargo, tomaría el paquete de Pikmin 2 si pudiera. Viene con Pikmin gratis, a la cualquier otro objeto en las tiendas. Pero vamos, las variaciones personalizadas completas de GameCube son la onda. Esta edición de Hanshin Tigers, Gundam Char, está para Final Fantasy Crystal Chronicles, que es diferente de otros GameCubes blancos, pero se ve casi idéntico. Eso es bastante molesto. Ahorras para obtener un GameCube de Crystal Chronicles solo para que la gente asuma que es un GameCube blanco mucho más común. Pero lo que creo que es la mejor para tener sería la edición Thank You ATA, una versión entregada a las personas que trabajan en ATI por su ayuda en el desarrollo del sistema. Game Boy Advance. Sí, solo vamos a poder hablar de unos cuantos. La edición NES del Game Boy Advance SP fue increíble porque pusieron mucho amor y atención en este. Incluso la textura del diseño era similar al control original de NES, eso es genial. Game Boy Micro tuvo un retroceso similar a NES, esta vez para su equivalente japonés el Famicom. Por extraño que parezca, lanzaron esto en Norteamérica además de Japón. Estaba destinado a parecerse al control de Player One de Famicom y... Dios mío, esta cosa es hermosa. Mi único problema con esto es que me preocupa que lo arañe todo si no tengo cuidado. Ahora en Japón también había una variante Famicom del Game Boy Advance SP junto con un Game Boy Micro de Mother 3 exclusivo del territorio. De nuevo, absolutamente precioso. Pero bueno, aquí tenemos la edición Disney Channel, así que está bien. La edición Dual Onyx de Game Boy Advance SP siempre me extrañó. Como, sí, se ve genial, pero parece más como uno hecho por fanáticos. Algo que obtendrías al desarmar dos Game Boy de diferentes colores y unirlos. Hoy en día es absolutamente ridículo tener un portátil de Nintendo sin una edición de Zelda lanzado en algún momento. Y el Game Boy obviamente tenía esta belleza. La temática de Rockstar Games era exclusiva europea, me encanta. Pero no tanto como la variante del tatuaje tribal. Esta es la única manera de decirle a la gente que no se meta contigo. Había una versión de oro de 24 quilates del SP real hecha para un concurso. Para este anuncio que yo sepa, es la única vez que se ha visto. Nadie ha afirmado tener oficialmente esta cosa de verdad. Es posible que el concurso nunca haya pasado, o que las personas que ganaron nunca les haya importado mostrar al mundo, quién sabe. Edición de Golden Sun de la revista CoroCoro, aún más ediciones de Pokémon y un montón de nombres de minoristas pegados en las propias consolas. El Game Boy Advance fue un truco publicitario en la industria de la edición limitada. Ok, diré esto ahora. Este es el comienzo de... Se pasaron un poquito. Pero está bien, siempre me tomo un tiempo de mi día para hablar sobre el 10 de 50 Cent para no ser eclipsado por el lanzamiento de Hot Summer Donkey. Tantos sistemas lanzados para coincidir con juegos, aniversarios, eventos, los marineros de Seattle, un equipo de béisbol que solía tener Nintendo. Aún más del maldito Pokémon, quien miró el modelo Lo Plus Plus y dijo, sí, parece que finalmente voy a comprar un 10. Pero las cosas se vuelven aún más locas con el 3DS. Con Nintendo vendiendo tantos modelos simultáneos, hicieron múltiples variaciones limitadas de cada uno, lo que probablemente fue una pesadilla para los coleccionistas del 3DS. El lanzamiento original no hay problema, no pasa mucho aquí. Tienes este elegante Zelda que vino con Ocarina of Time 3D. Estas versiones solo se lanzaron a través del Club Nintendo, un puñado de otras, lo que sea. El 3DS XL dio a luz a un modelo de Zelda aún más elegante. Esta cosa era una de las consolas de edición limitada que siempre miraba con envidia. Está muy bien ambientado en A Link Between Worlds. Low Rule está representado por la Trifuerza Oscura invertida en la parte inferior. Me encanta este diseño. Y como dije, el de Smash Bros. También fue genial. En Japón, de hecho, obtuvieron una versión New 3DS XL que en realidad creo que se ve un poco mejor. El modelo Animal Crossing New Leaf parecía un Pop-Tart. ¡Ja! Pikachu tiene pezones. ¡Ja! Año de Luigi, Mario and Luigi Dream Team, Pokémon, Mario, Super Mario Bros., Yoshi, Persona, Disney Magic Castle, Pokémon. La edición de NES es estúpida. El Game Boy Advance SP tiene el exterior imitando la consola y el interior imitando el control, tal como debería ser. La versión 3DS XL acaba de mostrar una imagen del control de NES en la cubierta exterior y por dentro, pues ¿qué crees? Tiene botones rojos. Aburrido. Ahora, el New 3DS presentaba placas frontales intercambiables, lo que significa que era una especie de reemplazo para las ediciones limitadas. Por supuesto, Game Boy Micro también tiene placas frontales intercambiables, pero eso no los detuvo. Se vendió la edición Ambassador a los miembros del Club Nintendo en Europa, mucho antes de la fecha de lanzamiento oficial. Esta cosa se veía tan genial.
Pero el New 3DS XL definitivamente tenía más versiones limitadas, algunas ediciones de Zelda, un Majora's Mask y la otra solo con la Trifuerza. No soy un gran fan de ninguno de estos, cuando pienso en Majora's pienso en Púrpura, ¿qué demonios es esto? Metroid, Monster Hunter, oh viejo, ¿qué más? ¿Qué de Pokémon? No hay tantas ediciones como el 3DS XL original, pero tiene diseños geniales, eso es seguro. Me gusta la edición Super Nintendo principalmente porque no tiene esa capa brillante en el exterior como la mayoría de los otros New 3DS XL. ¿Qué tal el 2DS? Estaban estos geniales de Pokémon, ¡qué sorpresa! Eran translúcidos y se hicieron para conmemorar el 20 aniversario de Pokémon, incluso vienen en cajas que recuerdan a los juegos de Pokémon de Game Boy de la vieja escuela. Este de Zelda me parece agrio, y bueno, no lo sabían, tengo la edición de Super Mario Maker. Esto es horrible. Las ediciones limitadas de New 2D XL hicieron muchas cosas adicionales en la cubierta exterior. Minecraft, un escudo iliano, Dragon Quest, una Pokébola, Pikachu, todos estos tenían diseños especiales en 3D que no eran simples toques de arte, y fue realmente genial. Ahora, con las consolas caseras de Nintendo, realmente no hay tantas ediciones como sus dispositivos portátiles. El Wii tenía una versión con cubierta de oro única que se regaló al Palacio de Buckingham. Estuve buscando en el Craigslist de Ohio esta cosa, la encontraré algún día. Hubo un lanzamiento rojo de Wii para el 25 aniversario de Mario, y ¿quién podría olvidar el Glee Wii? El Wii U no tenía mucho. Literalmente el único lanzamiento de Wii U fuera de las consolas estándar en blanco y negro fue la edición Wind Waker. Combina muy bien con el 3DS original de Zelda, pero el Gamepad fue la única parte especial de este paquete. La consola Wii U en sí misma no fue diferente. Sin embargo, una cosa interesante acerca de los diversos paquetes de Wii U fue que todos tenían ilustraciones únicas en las cajas, dando un giro genial del logo del Wii U. Todos son súper chidos, me encantaría ver una colección completa de estas cajas algún día. Dado que Nintendo Switch es una portátil y una consola, pueden apostar que Nintendo está más que dispuesto a lanzar nuevas ediciones limitadas. Diablo, Monster Hunter XX, Pokémon, Smash Bros, pero fácilmente la más genial es la edición de Nintendo Labo. Todos los demás generalmente siguen la misma idea. Solo un pedazo en blanco de una imagen en la parte posterior del Switch o la base, el lanzamiento del Labo le da toda la esencia del cartón, es genial. Lamentablemente es bastante limitado, estos fueron para los ganadores de un concurso con el tema del Labo. Bueno, esas son todas las consolas de edición limitada, me lleva. Sega tuvo algunos principalmente con Game Gear y Dreamcast. Las ediciones limitadas de Game Gear no eran muy locas, algunos colores diferentes, Coca-Cola, ya saben, cosas típicas. Pero Dreamcast tenía la versión negra de Sega Sports, ¿cómo fracasó esta cosa? Miren este de Hello Kitty, tenemos visión de rayos X. Este modelo de platino era elegante, estaba este impactante de aniversario de Sonic, la edición de Maziora, me gusta solo por la caja, miren este tipo. Y no podrías tener una edición especial de Dreamcast sin un lanzamiento de Seaman, incluso salió una variante especial de Navidad, si tan solo tuviera una versión de Coca-Cola, oh mierda. Hora de PlayStation, conseguimos una consola en conmemoración de los 10 millones de Play 1 vendidos, consolas en conmemoración de 20 millones de Play 2, consolas en conmemoración de Monster Inc. Skate Island. A Sony realmente le gustó hacer todo el asunto de la conmemoración de cierto número de unidades vendidas, hicieron esto mucho más, incluso recientemente con el Play 4. Viejo, esta edición dorada es genial, hay algunos destacados, pero en general la marca PlayStation no hizo tantas locuras con las ediciones limitadas, la mayoría eran simplemente de diferentes colores o simplemente se lanzaron junto con un juego. Sin embargo, el Play 4 ha estado teniendo muchas, ¿quién mejor para regalar un Play 4 dorado que Taco Bell? Batman, Dragon Quest, Call of Duty, El Hombre Araña, Kingdom Hearts, God of War, este increíble retroceso al Play 1, tantas ediciones. Pero al igual que Nintendo, Sony se volvió loco con sus dispositivos portátiles, especialmente con el PSP. Un montón coincidieron con juegos, pero solo uno fue una edición de Hannah Montana. Me encanta el de God of War Ghost of Sparta. Negro y rojo es una de mis combinaciones de colores favoritas. Hubo otro lanzamiento de God of War, pero me gusta el otro un poco más. Pero este también es genial. El PS Vita sinceramente no pudo competir. La mayoría de los diseños son un poco aburridos. Se trata del color con este portátil y nada más. Me gusta la edición de Persona 4 Dancing All Night, pero aparte de eso, nada sobresale. Xbox, ¿consideraste simplemente tomártelo con calma? El Xbox original tuvo algunos de los lanzamientos limitados más icónicos. La versión Mountain Dew es una de las que siempre pienso. Sin embargo, conseguirlo parecía un poco complicado. Tenías que beber mucho Mountain Dew solo para tener la oportunidad de ganarlo. No estaba garantizado. Y oye, si no te gusta Mountain Dew, siempre está Hulk. Un Xbox para el equipo de lanzamiento de Microsoft, uno de Panzer Dragoon Horta, por Dios. La edición especial de Halo es súper conocida y el Xbox del Atari me dan ganas de abrir un diccionario de sinónimos para ver todos los sinónimos de la palabra incorrecto. El Xbox 360 tenía la edición de la película de los Simpsons, que era increíblemente limitada. Taco Bell de nuevo con otro lanzamiento. La edición de Star Wars se veía fantástica y ni siquiera soy un gran fan de Star Wars. Se lanzaron tantos 360s, muchos salieron junto a grandes juegos. El Xbox One continuó con la tendencia, pero no tanto. Si bien hay un montón muy buenos, Microsoft se ha centrado principalmente en las variantes del control de esta generación. Pero oiga, no me quejo, Microsoft puede hacer un control realmente apantallante. Linda charla, chicos, los sistemas de edición limitada son divertidos para mirar un rato, pero ¿saben qué es más divertido mirar? Esta declaración oficial de mi doctor, veamos qué me está haciendo oficialmente esta enfermedad. Oh no. Si no hago nada con respecto a esta leve congestión, moriré en 60 o 70 años.